La princesa Isabel de Yugoslavia es una princesa con un destino increíble. Nació en el seno de una familia real y se bañó en lujos. A los 4 años, sus padres la rescataron milagrosamente de una turba enfurecida. Tras un golpe de estado, tuvieron que huir del país bajo amenaza de pena de muerte. Desde entonces, su vida ha cambiado por completo. ¿Dónde está ahora? ¿Y cuál ha sido su destino? Mira el video completo para descubrirlo. Empecemos. Isabel nació en Belgrado, en el seno de la familia real que gobernaba Yugoslavia en aquella época. Era tan noble como los monarcas de Gran Bretaña. El rey Carlos de Inglaterra y la antigua reina Sofía de España son primos segundos de Isabel de Yugoslavia. Al ver a su hija recién nacida en 1936, sus padres no sabían cuántas pruebas le esperaban. En cierto sentido, su destino era un reflejo de un siglo tan tumultuoso. La niña se crió en un palacio y su futuro parecía despejado. Pero su próspera vida terminó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1941, Hitler había capturado casi toda Europa. El Führer necesitaba aliados, y exigió lealtad al padre de Isabel, el regente de Yugoslavia, Pablo I. De lo contrario, Adolf Hitler amenazaba con invadir su país. Pablo I se vio obligado a firmar un tratado con Alemania. Esta decisión provocó la exasperación del pueblo llano. Los serbios organizaron un levantamiento contra la monarquía, y los más radicales juraron destruir a toda la familia real. El tiempo corría. Pocos minutos antes de que el palacio fuera tomado por una turba enfurecida, un tren salió de la estación. Sus pasajeros, Pablo I y su esposa, la princesa Olga de Grecia, consiguieron salvar del palacio solo lo más valioso, los niños. Este fue el final de la feliz infancia de la pequeña Isabel. La familia real pidió asilo en Inglaterra, pero se lo denegaron. A los monarcas balcánicos se les ofreció ir a Kenia, la colonia africana de Gran Bretaña. Allí Isabel vivió prácticamente bajo arresto domiciliario, ya que las calles de Nairobi eran demasiado peligrosas. Durante varios años, la niña prácticamente no se relacionó con otros niños. Según ella, nunca aprendió a jugar con sus compañeros, ni siquiera cuando mejoraron sus condiciones de vida. Con el tiempo, la familia real se trasladó a Sudáfrica. Cuando Isabel creció y terminó la Segunda Guerra Mundial, la enviaron a estudiar a Gran Bretaña. En un colegio femenino privado, no mencionó ni una sola vez su alta cuna. Su padre había sido declarado criminal de guerra, así que esto se reflejaría en Isabel. No fue hasta la mayoría de edad cuando respiró aliviada. Ante la insistencia de su padre, la princesa se trasladó a Suiza y luego a París, donde estudió artes en las universidades locales. Sin embargo, en cualquier lugar de Europa, todo le recordaba a su patria perdida. Para entonces, Yugoslavia se había vuelto comunista y la restauración de la monarquía era imposible. A Isabel le ayudó a curar su depresión y su nostalgia la casualidad, o quizá el propio destino. Cuando cumplió 25 años, decidió celebrar su aniversario con un viaje a una estación de esquí en Suiza. Allí conoció a un imponente hombre de negocios de Estados Unidos, de nombre Howard Oxenberg. El hombre le ofreció matrimonio a Isabel, y ella aceptó casi de inmediato. La cuestión era que el hombre prometía alejarla de Europa, donde se sentía extremadamente enferma. Los padres de la princesa se opusieron a este matrimonio. Querían casarla con un hombre de sangre real. Pero la joven escapó de casa de sus padres. Encontró su pasaporte, que su madre escondió en el armario, y se marchó con Howard. Ella no tenía ni idea de lo que le esperaba. El matrimonio y el traslado a Estados Unidos abrieron un mundo nuevo y enorme para una chica de clase alta. Conoció la mentalidad americana, muy diferente de la europea, y aprendió a cocinar para sí misma. Al principio, la princesa estaba simplemente eufórica. Era como si hubiera caído en sus películas favoritas de Hollywood y pronto se sintió como en casa en el nuevo lugar. El periodo americano de la vida se hizo feliz para Isabel también gracias al nacimiento de 2 hijas, Catherine y Cristina. La hija mayor de la princesa, Catherine, se convirtió en una famosa actriz estadounidense gracias a su papel en la serie de televisión Dinastía. La hija menor, Cristina, se convirtió en escritora. Según sus palabras, cuando era adolescente, su madre confesó que el padre biológico de Cristina era en realidad John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos.
aunque la propia Isabel declaró más tarde que nunca le dijo tal cosa a su hija. Por desgracia, el feliz matrimonio de la princesa y Howard Oxenberg no duró mucho, solo 8 años. Con los años, su marido empezó a alejarse de su esposa. Siendo un amigo cercano de la familia Kennedy, prefirió participar en la política y los negocios, lo que llevó al divorcio. Sin embargo, Isabel no tenía por qué estar sola. Unos amigos le presentaron al banquero británico Neil Balfour, que se enamoró de la princesa a primera vista. A continuación regresó de América a Europa. Pero ya no era una muchacha ingenua la que regresaba allí, sino una mujer joven y segura de sí misma. Además de los negocios, Neil Balfour se dedicó con éxito a la escritura. Le impresionó tanto la historia de la vida de su esposa que en poco tiempo escribió un libro sobre el padre de Isabel. La monografía Pablo de Yugoslavia, un amigo calumniado de Gran Bretaña, era tan interesante que se convirtió en un bestseller. Gracias a ella, muchos europeos pudieron conocer la verdad sobre lo ocurrido en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial. En una relación con un banquero británico, Isabel dio a luz a un niño, al que llamaron Nicolás. Cierto es que, al igual que el primer matrimonio, el segundo de la princesa no duró mucho. 5 años después se divorció. La princesa se marchó de nuevo a América, esta vez a California. Fue aquí donde tuvo quizá el romance más tumultuoso de su vida. Durante un tiempo, el favorito de la princesa fue el sex symbol de aquellos años, el actor Richard Burton. Estaba loco por Isabel y varias veces le propuso matrimonio. La mujer se vio obligada a rechazarlo porque Richard era demasiado aficionado al alcohol. Sobre un nuevo matrimonio se decidió Isabel cuando cumplió 50 años. Esta vez el elegido de la princesa fue un ex primer ministro de Perú llamado Manuel Elías. A mediados de la década de 1980 él trabajaba como diplomático, y fue esta circunstancia la que permitió a la mujer cumplir el sueño de su vida, regresar a Yugoslavia. En una de las recepciones, el ministro yugoslavo invitó a Manuel a realizar una visita oficial a Belgrado. Se le permitió ir con su esposa y, por supuesto, Isabel lo aprovechó. Cuando la princesa regresó a su patria tras medio siglo de exilio, lloró y juró no volver a abandonar su país natal. El matrimonio con el diplomático peruano pronto se rompió. Pero, por extraño que parezca, Isabel seguía siendo feliz. La historia de su vida se hizo conocida, y sus compatriotas miraron a la familia real con otros ojos. Después de muchos años, su dinastía ya no era considerada traidora, y la princesa era querida por muchos. Además, su popularidad alcanzó tales cotas que, en 2004, Isabel presentó su candidatura a la presidencia de Serbia. Según los resultados de la votación, ella obtuvo un 6º puesto bastante decente. Pero lo más importante es que consiguió por fin rehabilitar a la familia real a los ojos de sus compatriotas. La princesa se acerca ya a los 90 años, pero sigue llevando una vida activa. Su destino incluye de nuevo a su hombre favorito, un serbio que vivió mucho tiempo en Nueva York y también ha regresado a Belgrado. Él ayudó a Isabel a recordar la lengua serbia, las tradiciones locales y su mentalidad. La princesa rememora a menudo su turbulenta pero interesante vida. A través de penurias y tragedias, se ha convertido en lo que es hoy, una dama sabia con verdadera nobleza en sus ojos. ¿Qué opinas de esta increíble princesa de Yugoslavia? Escribe en los comentarios. Danos un like si te ha gustado el video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por verlo y hasta pronto.